Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. El Tribunal de Justicia ordena que el capitán Edwin Ortega, separado de la Marina y perseguido en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, sea reincorporado y que la Marina se disculpe públicamente. El capitán de la Armada Edwin Ortega, perseguido durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, será reintegrado por orden judicial después de 9 años de haber salido por presiones políticas. Este lunes, un tribunal de la Corte Provincial de Guayas declaró la vulneración de sus derechos a la libertad de expresión, del pensamiento, a la defensa, al honor, al debido proceso y a la seguridad jurídica durante los consejos de disciplina que el mando de la Armada instauró en 2016 por haber contestado una carta a Correa y denunciado sin autorización su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dado declaraciones públicas. Los jueces dejaron sin efecto jurídico la resolución del Consejo de Disciplina que le sancionó con 10 días de arresto de rigor por el cometimiento de una falta tentatoria. También la solicitud de baja voluntaria, que según el tribunal fue consecuencia de una ilegítima resolución que afectó su proyecto de vida y le impidió seguir ascendiendo en su carrera militar. Y este fallo, luego del fallo de la Corte Constitucional, ha permitido que se operativice todo lo que implica un Estado de Derecho, y del cual yo estoy eternamente agradecido, Paul. El tribunal tardó 1 año y 8 meses en tomar la decisión después que la Corte Constitucional dio paso a la acción extraordinaria de protección presentada por Ortega. Se trata de un caso inédito en las Fuerzas Armadas. La persecución empezó por una respuesta que el capitán dio a una carta personalizada que envió Correa a todos los uniformados en un momento de tensión con la cúpula militar por la administración de los recursos del ISPA. La respuesta de Ortega, crítica a su administración, enfureció a Correa, que públicamente pidió su cabeza. Un sujeto así debe ser sancionado y jamás debió estar en nuestras Fuerzas Armadas, compañero. Todo el poder del gobierno se centró en este caso, que presionó al mando de la Armada para que se realicen los consejos de disciplina contra Ortega. Yo puedo citar responsables: Rafael Correa Delgado, Alexis Mera Giler, Ricardo Patiño Aroca. Ellos fueron los que operativizaron las órdenes y los mandos de aquella época se limitaron a cumplir. En la sentencia, el tribunal dispone que la Armada presente disculpas públicas a Ortega en un diario de circulación nacional y en su página web. Y para efectos de antigüedad y ascensos, se considerará que no hubo interrupción de su carrera militar y que la Armada cancele una remuneración parcial por los años fuera de la institución. El capitán de corbeta Edwin Ortega de la Marina del Ecuador volverá a las filas institucionales de la Armada tras 9 años de persecución del gobierno del expresidente Rafael Correa. Afirma que gracias al debido proceso y a la seguridad jurídica que se pudo conseguir durante estos años, se pudo evidenciar que se vulneraron sus derechos a la libertad de expresión y de pensamiento. Se habló del tema del ISPA, de los DRU, de la narcovalija, de la persecución al mando militar, del ataque a Angostura, del debilitamiento de la SENAIN, el SNAI. Entonces, Daniel, más allá de que yo haya o no haya tenido la razón, se le estaba al poder, que tarde o temprano iba a tener la oportunidad de enfrentar al correísmo. Con el tiempo se lo ha hecho, ¿no? Y el gobierno de ahora abandera esa lucha. Recordemos que este hecho inició con una respuesta del capitán a una carta personalizada que envió al expresidente Correa y a todos los militares en un momento de tensión en la cúpula militar por la administración de los recursos del ISPA. Fueron 21 procesos disciplinarios y 2 consejos de disciplina militar que enfrentó el capitán Ortega desde aquel entonces. Y en el caso específico de la libertad de expresión, este derecho constitucional, si bien es limitado por su naturaleza de ser militar en ciertos ámbitos como temas estratégicos o temas de seguridad interna, no significa que los militares no puedan realizar sus expresiones libremente relacionados al desarrollo democrático del país, que es precisamente lo que el capitán Ortega hizo en su momento, y ahora eso ha sido considerado como un discurso protegido y amparado por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Este miércoles su abogado defensor acudió al Ministerio de Defensa, oficiando a las autoridades y poniéndose a disposición de las Fuerzas Armadas para su reintegro, que podría darse en los próximos días.
una entrevista, un diálogo con el capitán en servicio pasivo Edwin Ortega. El capitán Edwin Ortega ha sido motivo de información, de noticias durante estos últimos días, en atención a que hay un fallo que le permite reintegrarse a la Armada Nacional luego de 9 años. Este es un episodio que ha generado, o que generó en un momento dado muchísimo controversia, polémica, y que ahora tiene este desenlace que hemos referido. Así que, capitán, bienvenido, gracias por estar en Radio Quito y en Platinum. Tal vez explicar un poco, recordar a nuestra audiencia lo que ocurrió, la famosa carta, la sanción, los cuestionamientos de Correa, en fin. Buenas tardes, adelante, le escuchamos. No, muy amable a usted, Andrés, siempre tan gentil por permitirme expresarme en su medio. Sí, como usted sabe, en el 2016 eran momentos en que el correísmo aparentemente continuaba con su dijeron que iban a gobernar 100 años, entonces tenían que consolidar su victoria, y ese 2016 empiezan a enviar correos masivos a la fuerza. Muchos, yo diría el 99% de las entidades del Estado se debían al correísmo, pero les faltó ese 1% que a la final era inexpugnable. Y esa fuerza inexpugnable eran las Fuerzas Armadas. Por eso es que en aquellos momentos, recuerde usted que se le pedía al comandante general de Marina, a los señores comandantes generales de fuerza, que expliquen los motivos por los cuales recibíamos esos correos. En muchas ocasiones se hablaba de tintes políticos, se hacía apología a lo que era Alianza País. Y es así que me permití, dentro de la unidad, pedirle al señor comandante general de la Armada, en aquella época, que en paz descanse, mi almirante Zarzosa, que exista algún canal de comunicación para con el presidente, porque esto debía parar la persecución al mando, debía parar. No conocíamos a ciencia cierta por qué habían llegado esos 10.000 AK-47, por qué el señor Coyaguazo con el señor Hernández hacían picnics en donde se preparaban con elementos del ejército a fuerzas de choque. Todo eso era el contexto en donde ahora, en ese fallo que acabo de recibir hace 2 días, usted puede ver en la 4ª o 5ª página en donde se habla de todo este contexto político, Andrés. Está en línea directa desde Guayaquil el capitán Edwin Ortega. Está ya con uniforme, reintegrado a la Marina. Capitán, muchas gracias. Esta decisión del tribunal mencionado, de la Sala Especializada de Civil y Mercantil de la provincia del Guayas, es de inmediato cumplimiento. Capitán, muchas gracias. Buenos días. ¿Cuál es su reacción en torno al tema? Buenos días, Wilson. Un gusto estar en su espacio. Y bueno, como se vio en la sentencia, es de ejecución inmediata. Sin embargo, el día de ayer hemos ingresado ya los documentos con el doctor Fernando Flores, mi abogado patrocinador, y lo que esperamos es la notificación del Ministerio de Defensa para que se proceda en derecho. Y bueno, también agradecerles a ustedes, porque si no hubiera sido por la paciencia que me han tenido en esta lucha, a veces asimétrica en su gran mayoría, no hubiera sido escuchado y no hubiéramos tenido ese empuje, además de que la forma que me ha caracterizado de hacer política, creo que también ha logrado que se me escuche, y que a través de mi voz y de lo que se logró hacer con gente buena y Fernando Villavicencio, se logró hacer entender a la gente que lo mío nunca fue una falta de respeto, sino simplemente denunciar la corrupción y la impunidad. En aquella época con uniforme, y ahora lo he hecho 9 años sin uniforme. Mi lucha no acabará. Ahora hay que colgar los guantes de la política, cerrar las redes sociales políticas y dedicarnos a hacer para lo cual yo fui preparado, Wilson. Imagínense, los jefes nunca ni siquiera midieron eso cuando cumplieron las órdenes del prófugo. 25 años con una preparación que no se pudo. Algunos estudios se hicieron cuando yo era oficial,
referente a cuánto costaba un curso de hombres rana, cuánto costaba un curso de comandos, cuánto costaba becarle a un soldado al exterior para que haga un curso de fuerzas especiales, cuánto costaba cada salto en paracaidismo, cada buceo con un equipo autónomo de oxígeno, las operaciones de patrullaje, los polígonos de tiro con munición real. Sin embargo, a acabarle con la carrera a Ortega. La diferencia es que siempre tuve esa esencia. Usted ha estado pendiente siempre de cómo se ha ido avanzando en estos temas y nunca se perdió la esencia. Capitán. Nunca doblé rodillas a ningún capataz político, Wilson. Capitán. Por eso es que llego con la frente en alto a la Armada. En conclusión, la violencia y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, con un incremento alarmante de homicidios en las principales ciudades del país. La respuesta gubernamental debe ser firme y coordinada, con medidas que combinen el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la implementación de programas de prevención social. Sin una estrategia integral, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un estado con problemas de gobernabilidad aún más profundos. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.